No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos esto, esto. En el nombre de Jesús. ¿Qué personas hacen cosas en el nombre de Jesús? Oran en el nombre de Jesús. Cuando comen, oran y dicen en el nombre de Jesús. ¿Qué personas usan? En el nombre de Jesús. Las personas que se consideran cristianas. Entonces, cuando miramos ese pasaje, de muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, está hablando de las personas que están seguras de ser hijas de Dios. ¿Son hijas de Dios solamente porque creen ser hijas de Dios? De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Quién es hijo de Dios? Únicamente aquel que ha alcanzado la justicia de Dios. Únicamente aquel que es santo. Dios no tiene hijos pecadores, los hijos de Dios son santos. Por eso el apóstol Pablo, cuando miramos Colosenses capítulo 1, versículo 2, ¿cómo llama a la iglesia? Dice, a los fieles y santos hermanos que están en la iglesia de Colosas. ¿Cómo llama a los miembros de la iglesia? El apóstol Pablo los llama santos. Para el mundo esto es una locura, porque el mundo considera que son hijos de Dios, pero cuando les preguntamos si son santos, dicen, uy, no, eso sí, nadie es santo. Imagínense que en esas que no son iglesias le dijeran a las personas, levanten un grito de júbilo a todos los santos. La gente se asustaría. ¿Por qué? Porque dentro del ser humano hay algo. No, nadie es santo. Eso es en modo natural. ¿Qué cosa sale en modo natural de las personas? Creer que son hijos de Dios, creer que nadie es santo. Pero cuando miramos en la Biblia es al revés. Todo el mundo está destituido de la gloria de Dios, es decir, todo el mundo es hijo de Satanás. Esa es la verdad. O sea, entre las personas que piensan todos somos hijos de Dios y lo que dice la Biblia de quién es, de realmente la humanidad de quién es hija, la Biblia dice el mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué aparece esa frase tan terrible? Ay, ¿por qué dice que el mundo entero está bajo el maligno? Porque el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero realmente no es hijo de Dios. Romanos 3:23, el versículo que se saben, porque ese sí se lo saben de memoria, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así dice, ¿no? Todo el mundo como pecó. Todo el mundo como está destituido de la gloria de Dios. Eso significa ser hijo del diablo. Eso significa el mundo entero está bajo el maligno. Pero reflexiona, la mayoría de los que se hacen llamar cristianos no reflexionan. Se saben versículos de memoria, pero ni siquiera meditan en lo que dicen esos versículos. No se han dado cuenta. Bueno, debido al capítulo que hoy consideramos el capítulo 6 de Cantar de los Cantares, inevitablemente vamos a tener que hablar de la segunda venida. Es un tema que casi no me gusta hablar de este tema, pero que hoy nos vemos empujados a hablar de este tema. El tema que Dios me pone a compartir, ¿cuál es? El Evangelio. Sí, el Evangelio. Ahí, hermanos, ustedes ven la hermana Graciela, ella habla la vida de creencia. ¿Cómo notan la diferencia entre alguien que ha sido llamado para anunciar el Evangelio? Porque siempre va a estar anunciando el Evangelio. Y cómo la diferencia con alguien que Dios puso para anunciar la vida de creencia. La hermana Graciela en todas las predicaciones dice, la iglesia, yo cuando llegué a la iglesia, cuando la iglesia me recibió, cuando el pastor que estaba en esa época me dijo, el pastor que está ahora me dijo, ella dice, iglesia, 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 pastor, pastor, pastor. Si ustedes miran bien con lupa, la hermana Graciela habla la vida de creencia. Entonces, en mi caso, lo que hemos hablado de todos los miembros del cuerpo, un dedo es un dedo, otro dedo es otro dedo. Vamos a poner un ejemplo. Yo no sé si yo soy este dedo o este dedo. Uno de estos, digamos que yo soy uno de estos dos dedos. Tienen funciones diferentes, ¿no? Pero ambos llevan a las personas a la salvación. ¿Sí? Entonces, porque ambos sujetan la espada. Entonces, digamos que yo sea este dedo. Entonces, la hermana Graciela es este dedo. Algo así. Sí, un ejemplo, ¿no? Entonces, no todo el mundo puede hablar la vida de creencia. No todo el mundo. Entonces, hay ministros que les queda fácil. Hay siervos de Dios. Bueno, ¿por qué dije ministros? En la Biblia dice, ¿qué hizo Dios con todos los justos? Hay un versículo que me lo mostró Pedro Wilches. Cuando recién yo llegué a la iglesia, él me mostró ese versículo, donde dice que Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto.
Me lo enseñó Pedro Wilches. Ese versículo yo no lo conocía, pero cuando miré, ¡oh! Porque él me dijo, tú eres ministro. Yo le dije, no, 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 yo no soy ministro. Ministro, el evangelista tal, el pastor tal. Él me dijo, ¿tú eres justo? Le dije, sí, yo soy justo. Entonces digo, me mostró en la Biblia, aquí dice que Dios te hizo a ti ministro competente de un nuevo pacto. Cuando miré eso, ay sí, yo soy ministro, sí, entonces yo puedo anunciar el evangelio. Sí, claro, todo justo puede anunciar el evangelio, todo justo. Que algunos están más unidos hacia la vida de creencia, es decir, hacia la iglesia, otros están más unidos hacia la palabra, hacia el evangelio. Vamos a mirar. Entonces, como hoy vamos a tener que hablar de la segunda venida, estamos obligados por el capítulo de hoy de Cantar de los Cantares. Vamos a mirar entonces Mateo. Mateo capítulo 24. Vamos a mirar Mateo capítulo 24. Ahí es cuando los discípulos le dicen, Señor, ¿qué señales hay de la segunda venida, cuando vaya a venir nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo le cuenta todo lo que va a haber rumores de guerra. No sé si ustedes habían oído históricamente antes en qué época sonaban tantos rumores de guerra. Así dice, habrán rumores de guerra. Y en esta época no están dando rumores de guerra, que ahorita que Rusia, que con Ucrania, están hablando ya de Corea del Norte contra Corea del Sur. Las noticias que hablan, que tal país está levantando misiles que están apuntando hacia tal nación, que ya tienen preparado todo un ataque, que están llegando el ejército, está mandando tal país, está mandando todo el ejército hacia la frontera. Cuando ustedes oyen las noticias o cuando ustedes ven lo que está de moda, ¿qué es? Rumores y rumores de guerra. Ya está, ya está. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Una señal de los tiempos finales. Habrán rumores de guerra. ¿Se ha cumplido esa señal? Se cumplió todas. Pero bueno, en especial vamos a hablar ya de la segunda venida, porque ya se aproxima, porque todas las señales se han cumplido. Entonces vamos a mirar de Mateo capítulo 24, vamos a mirar el versículo 38. Mateo capítulo 24, versículo 38. ¿Qué dice? Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Por qué dice hasta el día en que Noé entró al arca? ¿Qué pasó luego el día que Noé entró al arca? ¿A qué se refiere con hasta el día que Noé entró en el arca? Porque él se está refiriendo a que después de que fue Dios quien subió a todos los animales. Entonces, una vez que ya subió a todos los animales, Noé entró al arca. Se refiere a ese momento específico. Cuando Noé entró al arca, ¿qué dice? Que Dios cerró la puerta. Primero Dios subió a todos los animales. Luego entró Noé, él y su familia, todos entraron al arca. Y una vez que entró Noé al arca, dice, Dios cerró la puerta. Eso es lo más llamativo, lo más impactante de cuando leemos Génesis capítulo 6. ¿Qué hizo Dios? Cerró la puerta del arca. ¿Qué representa el arca? El arca está hecha de madera de gofer y está calafateada por fuera y por dentro. Normalmente cuando alguien conoce de construcciones marítimas, no es necesario calafatear por dentro. ¿Por dónde se calafatea? Se calafatea de afuera hacia adentro. Pero, ¿qué representa esa brea? Representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué por fuera y por dentro? Bueno, esto ya lo hemos hablado varias veces, pero como sé que hoy es el día que más hermanos hay, entonces le pregunto a los hermanos, ¿por qué está calafateada por dentro? Por fuera es normal que se calafatee por fuera. La brea tiene una función. La brea, entre palo y palo, vamos a hacer, digamos que mis dos dedos son palos. Entonces, si se calafatea por fuera, entonces cuando se calafatea por fuera, el agua que va a tratar de meterse por la juntura, por la unión de esas dos maderas, el agua que se trata de meter por ahí, antes presiona la brea contra el hueco, contra esos espacios que haya, la presiona y en vez de entrar, sella más. El agua que viene de afuera sella, ¿sí? Entonces es entendible que se calafatee por fuera. Nunca nadie calafatea una arca, un barco, una embarcación, nadie la calafatea por dentro. Miro las respuestas.
para que no salga nada de nosotros. Bien, esa es la respuesta. Para sellar, para que no entre la sangre de nuestro Señor y por dentro, por nuestros pensamientos también, efectivamente. Porque aún nosotros estando dentro del arca, nuestros pensamientos, ¿qué quieren hacer? Quieren sacar, quieren empujar, quieren salir. Estando dentro del arca, estando dentro del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué cosa nos quiere sacar de la iglesia? ¿Qué cosa nos quiere arruinar la vida de creencia? ¿Qué cosa quiere arruinar nuestra comunión? ¿Qué cosa quiere destruir? Satanás ya no nos puede quitar la vida eterna. Como dice Romanos 8, ninguna cosa creada, ni lo alto, ni lo profundo, nada, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Algo nos podrá separar? Nada. Pero entonces una persona que está adentro va a querer, sus pensamientos le van a querer sacar. Entonces los pensamientos es lo que sale de nosotros que quiere destruir nuestra comunión, quiere destruir la vida de creencia. Entonces por eso se calafateó por dentro. Hay agua, sí, hay agua afuera, pero también hay agua adentro. Y el agua que está afuera, que está impidiendo que salga del arca, que entre al arca, la brea que está por fuera, esa agua también por estar en la tierra representa los pensamientos del ser humano. Una vez que estamos adentro, ya esos pensamientos no pueden entrar. Pero una vez que estamos adentro, nuestros pensamientos quieren destruir la misma iglesia. Lo que les voy a decir sé que a más de uno lo va a asustar. Quienes ya han tenido comunión, contacto con hermanos, van a decir, uy, pero yo encontré tal hermana, tal hermano, así con envidia, con celos, con pleito. El apóstol Pablo lo dijo. En 1 Corintios, los primeros 6 capítulos de 1 Corintios, él exhorta y dice, ¿cómo dice el apóstol Pablo? Por ejemplo, ¿qué dice el versículo 1 Corintios 3.2? Vamos a mirar, 1 Corintios 3.2, vamos a mirar qué dice. 1 Corintios 3.2. No pierdan Mateo 24 porque ya vamos a volver. 1 Corintios 3.2. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 2. Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Aquí el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia. Entonces hay personas que me han dicho, cuando uno recibe la salvación, ya uno se vuelve buena persona. ¿Qué le digo a alguien que se exprese de esa manera? Le digo, ¿usted sabe quiénes recibimos la salvación? Entonces, ay, sí, 1 Corintios 1:27 dice, lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo. Así dice. Entonces le dije, ¿por qué el pueblo judío era el pueblo escogido de Dios? La Biblia dice, no por ser vosotros mejor que ellos, no, porque eras lo peor. Sí, los judíos, porque el pueblo de Dios fueron los judíos, porque era lo peor de lo peor entre todos los seres humanos que existían. Los peores, ¿quiénes eran? Los judíos. Por eso son el pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué tú pudiste recibir la salvación? Porque tú eras lo peor. Les voy a contar un poquito de mi testimonio. Cuando yo recibí la salvación, realmente la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. Así dice la Biblia. Nuestro corazón, ¿cómo es? Engañoso y perverso. Entonces les soy sincero. ¿Saben qué óptica tenía de mí mismo? Yo me consideraba el hijo favorito. El hijo favorito. Entre todos mis hermanos yo me consideraba el hijo. La verdad yo tenía ese corazón. Yo me consideraba el nieto favorito. Sí, así me consideraba. El nieto favorito de mi abuelita. Yo me consideraba así, el mejor, a mi punto de vista yo era el mejor cristiano. Yo me levantaba a las 3 de la mañana todos los días a orar y oraba mínimo 1 hora. Y leía la Biblia 2 horas. Antes de que saliera el sol estaba lea. Y una vez que salía el sol me iba trotando, casi corriendo 5 kilómetros a velocidad de 5 minutos por kilómetro. O sea, yo llegaba sudando a donde estaba el salón del culto. Y hacía guerra espiritual. Era 1 hora haciendo guerra espiritual. Entonces yo vivía como un fariseo. Yo no sabía, pero a mi punto de vista yo cómo estaba. Si me pedían que me calificara, yo me calificaba
10, bueno, para no verme arrogante y decir 10, 9, 9. De verdad, pero yo estaba en el 99%, o sea, yo era un impío de pura cepa. Sí, ¿saben yo quién era? Sí, por cuanto todos pecaron. ¿Saben yo quién era? El más pecador. Entre todos los pecadores, yo estaba haciendo fila de primeras. O sea, espiritualmente, si hubieran llamado pecadores hagan fila, espiritualmente yo tendría que ser el primero. El primero, no podía ser el segundo, el tercero, era el primero entre todos los pecadores. Entre todos los pecadores, el primero. Sí. Pero a mi punto de vista, como un angelito. O sea, poco me faltaba para verme en el espejo y verme alas. Así, porque ese era el concepto que yo tenía. O sea, ahora, cuando recibí la salvación y cuando Dios me permitió ver mi maldad, porque solamente una persona que ha podido recibir la salvación, Dios le ha permitido ver su maldad. Cuando una persona no ha recibido la salvación, ¿qué ve? Se ve bueno. Se ve bueno. Se ve correcto. Así se ve una persona que no ha recibido la salvación. Por eso cuando ustedes tratan de hablar con alguien que aún no ha recibido la salvación, ustedes ven una lucha ¿con qué? Con esa persona tan buena, porque el ser humano se cree bueno. Entonces yo también me pensaba así, de esa misma manera. Pero resulta que recibiendo la salvación, recuerdo que una vez el pastor Emanuel, él habló con todos mis hermanos. Mis hermanos todos son más oscuros. Yo les conté que mi mamá es blanca, blanca, pero mi papá es negro, negro. Entre todos, yo soy el más desteñido, por decirlo de alguna manera. Soy el más, aunque mis rasgos, mis facciones y todo son de negro, pero soy el más desteñido. Cuando yo era niño, a mí me crecía cabello. Parece imposible, pero sí, cuando yo era niño a mí me crecía cabello y el cabello que me crecía era bien crespo. Yo tenía afro. Si han visto esas películas donde sale así personas con afro, así era cuando yo tenía cabello. Todavía hay fotos por ahí que he visto y uy, me da vergüenza. Gracias a Dios me quitó el pelo. Pero mis hermanos son más oscuros. Todos son más oscuros que yo. O sea, yo soy el más desteñido. Al lado de mi mamá soy muy oscuro para ser hijo de mi mamá. Pero al lado de mi papá soy muy desteñido para ser hijo de mi papá. Pero entonces, ¿por qué les contesto? Porque en la iglesia el pastor una vez habló con todos mis hermanos. Hubo un evento especial y en ese evento especial entonces acudieron todos mis hermanos. Y mis hermanos, entonces el pastor quería hablar con ellos para compartir. Pero para compartir les preguntó por mí. ¿Y sabe qué concepto tenían mis hermanos de mí? Me dijeron, todos mis hermanos coincidieron en algo. Él es el loco de la familia. Entre todos nosotros, él es el más deschavetado. Y todos mis hermanos decían lo mismo. A él le falta un tornillo. Él así no está en un sanatorio mental, es por pura misericordia de Dios. Así se expresaban mis hermanos. Yo no sabía, pero después el pastor me dijo, estábamos en el culto, era un domingo, y delante de toda la iglesia, él preguntó así como quién era el hijo consentido de su madre, el nieto consentido. Yo levanté la mano, yo era orgulloso. Yo recién acababa de recibir la salvación, llevaba poquito, pero yo levantaba la mano con orgullo. Soy el nieto consentido, soy el hijo consentido. El pastor cuando me vio levantando la mano dijo, hace poco estuvieron los hermanos, los hermanos de Matusalén estuvieron acá hace poco. Y yo les pregunté a él que cómo era. Y ellos me dijeron, todos coincidieron en algo, en decirme, él no es normal. Así decían. Entonces, el concepto que yo tenía de mí mismo, el concepto que el ser humano tiene de sí mismo, es falso, no es verdadero. Es un engaño, es una mentira. Porque el ser humano, como el corazón de nosotros es engañoso y perverso, el ser humano trata de bloquear las cosas que el ser humano no quiere ver. El ser humano quiere ver su maldad, no la quiere ver. Entonces inconscientemente bloquea. ¿Y con qué se queda? Con las cosas aparentemente amables. Los psicólogos han hecho pruebas y han demostrado cuántas mentiras, cientos y cientos de mentiras el ser humano expresa, dice diariamente, cada persona. Pero cuando tú hablas con un religioso, tú le dices, ¿tú alguna vez has dicho mentiras? ¿Sabe qué va a decir un religioso? Ay, sí, yo me acuerdo que cuando niño uno dice, ¿qué? O sea, ese mismo día, de la boca de él, de su pensamiento, de él salió falsedad, salió mentira. Pero ¿el de qué se acuerda? Ay, no, es que cuando yo era niño, ahora que tengo 70 años, pero yo recuerdo cuando yo era niño, una vez le dije una mentira a mi mamá. Entonces uno ve, de verdad el corazón de nosotros es engañoso y perverso. Si uno habla con la esposa de él,
y le dice, ¿cuándo fue la última vez que su esposo dijo mentiras? Ella dice, anoche me dijo así, anoche hizo así, anoche. La esposa pone a pensar, él no para, pero otra persona lo puede ver, pero él lo puede ver, él no lo puede ver, porque el corazón de nosotros es engañoso y perverso para no dejarnos recibir la salvación. Por eso lo primero que tenemos que hacer con una persona cuando le queremos compartir el evangelio es aterrizar a esa persona. Bueno, mostrarle el versículo que dice que Dios escogió lo vil y menospreciado. Si una persona se considera que ya está bien con Dios, entonces usted es lo peor. Ay, no, 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 yo no. Entonces usted no tiene nada que ver con Dios. Sí, para que tenga algo que ver con Dios, usted tiene que ser lo peor de su familia, de su barrio, así. Si usted no fuera lo peor, no, Dios no podría tener misericordia a Dios de usted. Por eso a los religiosos que tienen un corazón de ser buenos, a ellos les es difícil recibir. Les es difícil. De lo buenos que se creen, no pueden recibir. Pero dijimos que vamos a alcanzar, vamos a tratar de... Bueno, ya que estábamos hablando de la segunda venida, entonces, bueno, nos toca resumir. Entonces aquí dice que como en los días de Noé, ¿no? Así en los días de Noé. Así va a ser. La gente, ¿cómo está? La gente está en sus cosas, hablando del corazón engañoso y perverso. La gente está en sus cosas, creyendo equivocadamente que son hijos de Dios. ¿Han consultado, han hablado con un justo? No. Cuando el pueblo de Israel veía en Jesús sabiduría, ¿qué hacían con Jesús? Cuando veían sabiduría, se alejaban de él. Suena raro, ¿no? O sea, si veían que en él había sabiduría, dice que todo el mundo quedaba maravillado, pero en vez de acercarse, más se alejaban. ¿Quiénes se quedaban con Jesús? Los más malos. Lo dice Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2. El versículo 1 habla qué personas se acercaban a Jesús y querían oírle, oírle, oírle. Los más malos. Pero ¿quiénes eran las personas que se alejaban? También eran malísimos, eran peores todavía, pero los que se creían buenos. Entonces no estoy diciendo que los más malos y los buenos, no estoy hablando de malos y buenos. Todo el mundo es malo, pero los que sabían que eran malos, esos podían oír a Jesús. Pero los que se creían buenos, ¿quiénes? Los religiosos de esa época. Los religiosos de esa época, ¿qué hacían? Eran impermeables a Jesús. Eran polos opuestos, eran enemigos, se repelían. Bueno, realmente no era por ser polos opuestos que se repelían. Ustedes han cogido dos imanes y han tratado de juntarlos. Hay un lado por el cual ustedes los tratan de juntar y no se dejan juntar. Sí les ha pasado, ¿no? Que ustedes tratan de juntarlos y hay como si hubiera una bola invisible ahí. No sé si les ha pasado. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque es el mismo polo. Entonces, Jesús, Él es verdaderamente bueno porque Él es Dios. Él dijo, ninguno hay bueno, pero Él estaba hablando como si Él fuera, como humanamente. Pero realmente Él es Dios. Sí, entonces él sí es bueno. Él es positivo. Jesús es positivo. ¿Qué cosa se pega a lo que es positivo? Lo negativo se pega. Apenas se acerca, ¡pum!, se pega rápido. ¿Qué cosa se pega a lo positivo? Jesús es positivo. Nosotros que somos negativos. Lo negativo ¡pum!, se pega. Pero si alguien es bueno, hay otro positivo, pues. Entonces, si alguien es bueno, porque asistió a una iglesia, porque es pastor, porque predica, porque cree en su propio corazón. Que su corazón le dice, le borra, su corazón le trata de borrar la maldad que hace, pero su corazón hace que se quede con lo bueno. Entonces esa persona, como es tan buena, positivo y positivo, ¿qué pasa? Se repele. ¿Se pueden acercar a Jesús? No, se repelen. Porque el único positivo realmente es Jesús. Pero como ellos también se creen positivos, son enemigos, no se pueden acercar a Jesús. Aunque dicen la palabra Jesús y echan demonios en el nombre de Jesús y profetizan en el nombre de Jesús y hacen muchas cosas y dicen que se bautizaron en el nombre de Jesús. Pero cuando uno habla con ellos son pecadores. No son santos. Y lo más curioso, creen que son hijos de Dios. Pues cuando uno ve tanta locura junta, uno le dice, ¿usted no ha leído nunca la Biblia? Si usted dice que es pecador, ya usted acaba de decir que es hijo del diablo. Ay, no, me gusta, no me gusta. Es que solamente quiere escuchar lo que le gusta. Más atestigua que es hijo del diablo. Sí. ¿Qué es lo que le gusta? Lo que su corazón percibe, lo que su corazón recibe. ¿Y qué es lo que el corazón de las personas recibe de manera natural? La mentira. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das de escudriñar todas las noches tu corazón. Cuando miramos la palabra, quien está escrito en el libro de la vida, quien está escrito en la palabra, es la persona que refleja toda la maldad. En la Biblia, cuando se habla del hombre, se muestra la maldad. La Biblia es un libro que a la mayoría de las personas les es aburridor, les es contrario, porque su naturaleza, la naturaleza del ser humano, es contraria a Dios. El ser humano quiere leer algo que le enaltezca.
Pero la Biblia, cuando habla enalteciendo, habla enalteciendo al justo. Cuando habla honrando al justo. De lo contrario, la Biblia muestra la maldad del ser humano. Pero las personas que nunca se vieron en esa, nunca se pueden ver en esa maldad, no están inscritos en el libro de la vida. Ten misericordia de todos los que han escuchado este en vivo. Permite que las personas puedan tener un corazón con el nivel necesario para poder recibir la palabra. Un corazón altivo, un corazón arrogante no puede recibir la palabra, solamente va a creer a fábulas, va a creer a lo que su corazón le desea mostrar. Permite, Padre, que no sigan siendo guiados por el engaño, ese corazón engañoso y perverso, por sí mismos, sino que por el contrario, negándose a sí mismos, puedan recibir la palabra de Dios. Aunque no les guste, pero es la medicina que trae la sanidad. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.